Hola, buenas, ¿cómo estamos? Feliz de estar un día más con todos y todas vosotras en este live en el que estaremos juntos a la media tarde con Gaby Godoy, una tanatóloga de México que nos va a contar un montón de cosas súper interesantes y que, bueno, pues vamos a pasar una tarde fantástica seguramente, ¿no? Vamos a saber qué es eso de la tanatología, vamos a entender de qué manera acompañar, de qué manera, bueno, pues estar de la mejor manera posible con todos aquellos seres queridos o amigos a los que tengamos que acompañar en esos procesos de duelo. Ya la tenemos por aquí, vamos a recibirla. Vamos a recibirla para que comparta con nosotros el día de hoy, la tarde de hoy, y vamos a conocerla en su esencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, se está conectando ya. Muy Hola, buenas tardes, muy buenos días en México. hola Juanjo, encantadísima, mucho gusto, ¿cómo estás? Fantástico, con muchas ganas de hablar contigo, con muchas ganas de que nos cuentes un montón de cosas de todas esas que tú sabes y que podamos ayudar al mayor número de personas posibles en este tema tan importante y a la vez tan desconocido por la inmensa mayoría del público, ¿no? Así es, así es. De hecho, muchas veces evitado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que vamos a empezar, bueno, primero vamos a empezar por presentarte quién es Gaby Godoy. Ok, bueno, primero quiero agradecerte, Juanjo, la invitación. Me encanta que estemos aquí reunidos los dos con nuestros amigos para conversar un tema que, bueno, a mí me apasiona. Yo soy, bueno, Gaby es un ser que se va construyendo momento a momento. Y bueno, soy venezolana de origen, tengo 12 años viviendo en México y pues toda mi vida, digamos, yo estudié administración, trabajé en empresas familiares en el área administrativa, ventas, etcétera, etcétera. Pero cuando llego a México, me consigo con que yo quiero explorar otras áreas que siempre habían sido de mi interés, pero no las había explorado. Y entonces, bueno, estudio logoterapia, hago un diplomado de logoterapia y allí me enfrento primera vez con una disciplina que yo desconocía totalmente, que es la tanatología. Y entonces, yo no lo conocía en Venezuela, y bueno, le pregunto a la maestra de logoterapia, ¿dónde se estudia tanatología? Me voy a estudiar tanatología aquí en México. Y bueno, eh, encontré realmente en esta disciplina una disciplina para la vida. Muchas veces relacionamos tanatología con la muerte exclusivamente, ¿no? Y yo la veo como una disciplina para la vida, incluyendo la muerte, que es parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me dedico a ese acompañamiento tanatológico, tanto en hospital, que en este momento por la situación de la pandemia no estoy yendo, estoy eh, haciéndolo en línea, cosa que yo decía, eso es uno de los grandes aprendizajes. Yo decía, jamás voy a dar un acompañamiento a distancia. Y la vida nos presentó esta oportunidad, porque el fin es una oportunidad, ¿no? Pues sí. Fíjate, yo normalmente no preparo estos encuentros, me gusta fluir, me gusta saber de qué tengo que hablar con la persona, obviamente, hacer un pequeño estudio, pero no me gusta prepararlo porque creo que llegamos mejor cuanto más natural sea, cuanto más conversado sea y no tan enlatado como ese sistema de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero sí es cierto que yo me había preparado unas preguntas que yo creo que de alguna manera tendrían que estar presentes en nuestra conversación y una de ellas es precisamente eso, que es la tanatología, porque es
es algo que yo no sé si es nuevo, desde mi ignorancia o desde mi recién llegado a este mundo del acompañamiento en los procesos de duelo, estoy empezando a oírlo, pero muy probablemente, casi con toda seguridad, que esto venga de bastante atrás, ¿no? Explícanos un poquito qué es el concepto y qué es exactamente la tanatología. Ok, es una disciplina que sí ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Inicialmente a principios del siglo pasado, inicios 1903, 4, 5, por allí, se acuña el primer concepto de tanatología, como tánatos, su origen etimológico de muerte, y logía, pues, tratado, estudio, ¿no? Lo acuña un médico que ganó el Premio Nobel de Medicina, Eli Mednikov, y se enfocaba más en la parte del estudio de la muerte, pero desde la parte biológica, desde la parte médica, qué pasaba con nuestro cuerpo al fallecer. Eso después se fue transformando a través de muchísimas disciplinas, personas que pusieron su granito de arena, filósofos, médicos, psicólogos, y se ha transformado a lo que es hoy. Una de las grandes, digamos, aportes es el de Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que también puso en la palestra el estudio de qué estaba pasando en el moribundo y en nosotros, ¿no? Pero ya enfocado desde la parte ya no tan humana, ya no tan biológica, sino desde la parte humana, como lo que somos todos, ¿no? Holísticos, toda nuestra parte mental, emocional, social, física, espiritual, ¿ok? Y hoy día lo que nos dedicamos es a ese acompañamiento en procesos de duelo, ¿ok? Recordando que el duelo, Juanjo, es digamos, nuestra reacción ante una pérdida significativa. Puede ser el fallecimiento de algún ser querido, pero también otras pérdidas, pérdida de la propia salud, pérdida de trabajo, pérdida de país. Claro. Claro, ese es otro de los temas tan desconocidos, ¿no? Cuando hablamos de duelo, todo el mundo lo asocia directamente a un fallecimiento, a una pérdida de la vida, ¿no? Bueno, pues es un gran error. Cuando hablamos de duelo, hablamos de cualquier pérdida significativa en nuestra vida que no tiene por qué ser la propia vida. Puede ser, pues eso, una pérdida sentimental, puede ser una pérdida laboral, puede ser una pérdida de arraigo pues de país, que ahora, bueno, pues vosotros los venezolanos lo tenéis tan de cerca, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías el concepto de acompañamiento? O sea, quiero decir, no tanto como la definición, que es algo como mucho más teórico, sino para ti, ¿qué es acompañar en un proceso de duelo? Estar, estar desde el corazón, desde el alma, desde lo que la persona necesite, momento a momento, porque recuerda que estos procesos, tú bien lo sabes, van cambiando momento a momento. Entonces, el simplemente estoy para ti, desde el corazón, no desde, como tú dijiste, perfecto, desde la teoría, ¿no? Sino que estoy aquí para lo que necesite. Yo creo que ese es de cuerpo, alma y corazón, yo creo que ese es la esencia de este acompañamiento. Claro, muchas veces me imagino que a ti te habrá pasado, cuando desconocemos realmente lo que tenemos que hacer con buena voluntad, tanto amigos como familiares, pretendemos acompañar el duelo con una sobreexposición de nosotros mismos cuando no nos damos cuenta de que el verdaderamente importante es la persona que está doliendo, no tanto, bueno, no tanto no, en absoluto el acompañante, sino la persona que está doliendo. Y tendemos, en nuestras culturas que son muy similares, tendemos a sobreexponernos el acompañante
se sobreexpone por encima del doliente, ¿no? Parece que si no destacas, no estás. Y ese es un grave error. Ujú, ujú. Totalmente, me encanta como disco, la palabra que utilizas de sobreexponernos, ¿no? Porque realmente a veces pasa que, y tú lo dices, con todo el amor, la buena disposición, como que tenemos esa necesidad de controlar las emociones del otro, como que queremos esa necesidad de tú tienes que estar bien, porque además nos cuesta gestionar sanamente nuestras propias emociones. Y entonces nos contacta con nuestros propios miedos, nuestras propias culpas, perdón, nuestros propios dolores, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, digamos, nuestra reacción inicial es no llores, sé fuerte. Y se dicen, como tú dices, con toda la mejor intención, pero no ayudan, porque generan como muchísima más rabia, más angustia, porque ¿cómo que no lloro? Entonces, ¿será que si lloro estoy mal? Entonces genera como un círculo vicioso de que no debo llorar, pero siento unas ganas infinitas o de llorar o de gritar o de lo que la persona necesite, lo necesito hacer, pero me dicen que no debo hacerlo, entonces genero como una bola de nieve. Claro. ¿No? Tenemos que entender que el duelo es particular. No hay una manera de pasar el duelo. No es mejor el que más llora, no es mejor el que menos llora, no hay un mejor, un peor. Es tu duelo, es mi duelo, tú vives tu duelo como tú crees que lo debes vivir. Es más, debes vivirlo como crees que lo debes vivir, no como te digan que lo debes vivir. Y eh, yo creo que ese, Gaby, es un punto súper importante a decirle a la gente. O sea, vive el duelo que quieras, que decidas vivir tú y no por lo que te diga tu entorno, ¿verdad? Absolutamente, igual que todos somos diferentes, yo digo, "Ay, gracias a Dios, porque si no este mundo fuese muy fastidioso". Igual, nuestros procesos de duelo. Lo que pasa, Juanjo, es que estamos como muy, en esos momentos, muy vulnerables. Y entonces cualquier cosa que nos dicen, como que muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Recuérdate que los duelos es un proceso de muchas emociones, pero también mucha confusión, porque son emociones tan que varían tanto y además a veces hasta tan opuestas. Estoy riéndome en un momento y en un segundo viene el profundo dolor, entonces me confunde. Entonces sí, a veces cuando nos dicen esas cosas, pues nos confunden más todavía, además de que nos duele muchísimo, ¿no? Y como te decía, pues ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Entonces, lo que acabas de decir me parece importantísimo, serme fiel a mí, primero que nada. Y si tengo ganas de llorar, lloro. No. Si no tengo ganas de llorar, no lloro. Lo platico, no lo platico, lo escribo, busco apoyo. Hay tantas maneras muy personales de vivir estos procesos, ¿no? Y como proceso al fin, pues va cambiando y se va moviendo momento a momento. Sí, pero el duelo es un proceso muy individual, y mis propios duelos de cada persona pues pueden variar. El duelo por la pérdida de trabajo no es el mismo por la pérdida de un ser querido, no es no es la misma pérdida de otro ser querido, Claro. porque yo soy diferente en cada momento. Claro, obviamente. Fíjate, el otro día, bueno, creo que estabas tú, estamos haciendo el mismo curso con el doctor Jorge y, y le escuché una frase bueno, como muchas que él dice, eh, que, que se me quedó grabada a fuego y desde entonces no me la he podido quitar de la cabeza porque me parece que es enormemente amorosa. Y es que en el duelo pierdes para encontrarte. Uh-huh, Qué uh-huh. gran frase y cuánto dice esa misma frase en ese contexto, ¿verdad? Me encanta, porque sí perdemos algo que hay que también definirlo bien, porque cuando
perdemos a un ser querido, no perdemos al ser querido realmente, perdemos el contacto físico, perdemos a ese ser físico, pero al ser querido, y Jorge lo platica de una forma muy hermosa, pues nuestro amor crece porque ya es una forma diferente de relacionarme con él y encontrarme, porque, y esto implica lo que hemos hablado tanto, esas emociones que muchas veces nos ayudan a ir adentro y encontrarme aquí, no afuera, aquí, en mi corazón, en mi propio ser, en mi propia esencia. Y algo que dice Jorge que a mí también me encanta, es que la respuesta para casi todas las preguntas es depende y a veces, porque además, un poco lo que tú decías, Juanjo, la individualidad. No puedo generalizar todos los duelos, no puedo generalizar todas las situaciones. Entonces, todo es depende y a veces. Qué bueno, lo que se aprende de algo que es tan desconocido y que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Eh, Hablábamos de las diferentes categorías que hay en el duelo, pero ¿realmente son categorías o son duelos y ya está? O sea, quiero decir, eh, bueno, la pregunta realmente es, ¿hay categorías de duelo? Porque a mí me da la sensación de que cuando uno está en un proceso de duelo, su duelo es el peor duelo posible. Y mañana puede que tenga otro duelo que sea peor todavía. Y puede que tenga una persona a mi lado que esté pasando un duelo y su duelo es el peor posible. Pero para mí es el peor posible. Entonces, yo huyo un poco de la categorización, de hablar de duelos suaves o duelos más duros. Solamente, y me vas a permitir que en esto sí sea un poco categórico, solamente creo que hay un duelo que supera enormemente a todos los demás. Y es ese duelo por la pérdida de un hijo o una hija. Creo que es el duelo por antonomasia, el duelo que está muy por encima de todos los demás. No sé tú cómo lo ves. Sí, totalmente. El duelo de un hijo y el duelo por suicidio son duelos muy, muy delicados, muy complicados. Pero así todo, son duelos que se llevan individualmente, como tú dijiste, ¿no? Hay una tendencia, no sé si a ti te ha pasado en este acompañamiento, a comparar. No es que el mío es peor o el tuyo es peor bueno, al menos la otra persona tiene a tal persona y yo no la tengo. Entonces siempre hay esa necesidad de Claro, comparar. dicen Yo, eso de, no es lo mismo perder un padre que perder un amigo. Bueno, cuando no has perdido un padre, pues perder un amigo, si es muy amigo, pues es muy doloroso. Obviamente, si a continuación has perdido a tu padre, pues hombre, evidentemente, si lo pones en la balanza una vez que has vivido los dos, probablemente el duelo por el fallecimiento de un padre supere al del amigo. Pero en ese momento, si yo no he vivido ese duelo, para mí ese momento es muy doloroso. Entonces, estoy de acuerdo muy, contigo que no puede haber esa comparativa absurda. Estamos en una sociedad en la que tenemos que competir por todo. A ver quién duele más. A ver si yo te gano a ti porque me duele más, porque lloro más, porque siento más. No, no, no. Si es que esto no es una competición con nadie, es contigo. Solamente puedes competir contigo. Y la competición con uno mismo es absurda. O sea, siempre vas a ganar total, y siempre vas a perder. totalmente. Y además no hay un dolorímetro, si se puede decir así, que lo conecta a Juanjo y tiene el nivel del dolor cuantificable y después lo conectan con Gaby y hay otro número, otra cuantificación. No, es muy personal y otra vez.
Depende y a veces, porque depende de tantos factores, Juanjo, de la forma, si es un fallecimiento, por ejemplo, digamos, la relación, obviamente, el vínculo que hay entre las personas, pero también la forma del fallecimiento, si fue por accidente, si fue por una enfermedad, eh, eh, lo que ocurrió antes del fallecimiento de esa persona. Si yo me peleé y discutí con esa persona y esa persona fallece, pues entonces tengo que trabajar otras cosas diferentes. Así yo en ese momento salí, lo abracé y le dije te quiero. Entonces son cosas diferentes y sí, no se pueden comparar y no se deberían comparar. Simplemente ir hacia uno, hacia lo que, hacia lo cómo yo lo estoy viviendo. Para mí es importante y un ejemplo muy gráfico de esto es el fallecimiento de las mascotas. Para quien no tiene mascotas, a quien se le muere su perrito, por ejemplo, no entiende que para uno que ha convivido, hay un vínculo estrecho día a día, momento a momento con ese ser, pues a uno le afecta y transitamos un proceso de duelo. Entonces, Claro. a veces y depende. Claro, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Fíjate, yo después de fallecer mi papá, cuando estaba en pleno proceso de duelo, que para mí fue una catarsis absoluta en lo personal, para mí fue un duelo que duró prácticamente 3 años, lo cuento mucho en mis conferencias y cuando tengo oportunidad. Yo tuve un duelo largo, quiero decir largo en el tiempo, no largo en una métrica, porque todos sabemos que el duelo dura lo que tiene que durar y se acabó, ¿no? Pero fue un duelo largo porque fueron prácticamente 3 años, ¿no? En medio de ese duelo por el fallecimiento de mi padre, que fue el que produjo toda la catarsis en mí y de alguna manera refundó el nuevo Juanjo que renació de aquella catarsis, yo tuve que sufrir un duelo laboral, porque tuve que cerrar mi empresa y era mi bebé. Tuve que sufrir un duelo que me atropellaron a mi mascota y era un perrito divino que llevaba con nosotros 9 años. O sea, quiero decir, estás en un duelo enorme, te sobrevienen otros duelos y obviamente no tienen ese valor, pero en ese momento específico yo estaba sufriendo por mi papá. Pero cuando yo me entero del fallecimiento, del atropello de mi perrito, fue un dolor tan inmenso, tan dentro de uno, que de verdad no es comparable. Por supuesto que no, pero es muy doloroso. Si eso lo hubiera aislado, del proceso que yo estaba viviendo en ese momento, probablemente el atropello de mi perrito hubiera sido brutal para mi estado de ánimo, brutal, porque lo que dices tú son seres que te dan tanto a cambio de nada que cuando se van de tu lado, bueno, pues es doloroso. Fíjate, nos dice por aquí, con respecto a lo que tú decías, Coaching Burgos, bueno, no sé si Burgos es una provincia aquí al lado de donde yo vivo, dice, también dependerá de padres y dependerá de amigos. Es una muy buena puntualización. Puede haber amigos que duelan más que los propios padres. Lo que tú decías, depende qué y depende cuándo y cómo, ¿no? O sea, todo eso es muy de aquella manera. Y luego nos dice también Gini 209, hay duelos que producen paz, el caso de personas que sufren física y emocionalmente por largo tiempo. Yo creo que el duelo como tal no produce paz. Lo que produce paz es la situación, ¿no? Porque el duelo, al final, el duelo no deja de ser el proceso de la pérdida, ¿no? Que luego, evidentemente, sea lo que tú decías también. Estás viendo que esa persona está enferma, no es lo mismo que de repente te digan, oye, pues ha fallecido tu papá, ha fallecido tu amigo, ha fallecido tu esposo, tu esposa. No es lo mismo que tú estés viendo cómo se está deteriorando esa persona, que por humanidad probablemente estés pensando, ¿por qué no se lo llevará ya? ¿No? Pero cuando se produce el momento de la pérdida, todas esas peticiones
de alguna manera pueden desaparecer y pueden convertirse en un proceso de duelo muy doloroso, porque puede incluso implicar ese proceso de culpa, porque fíjate todo lo que yo he pedido que se lo lleven y ahora resulta que ya no está, ¿no? Entonces podemos entrar ahí en un Sí. bucle un poco complicado. Sí, sí puede pasar, pero fíjate tú, Juanjo, que yo sí creo que la paz en nuestro corazón sí puede convivir con la tristeza, con la rabia, porque sí, ver a un ser querido deteriorarse, produce mucho dolor. Y si yo lo trabajé desde el amor, si yo, a mí me dio tiempo de despedirme, esté presente o no, porque a mí me tocó también el fallecimiento de mi papá, el estar en otro país, y me tuve que despedir desde la distancia, pero desde la distancia, pero en la cercanía de almas. Y eso sí produce paz, no quita la tristeza. No quita que yo quería estar allá para abrazarlo, pero sí me da paz, que me dio el tiempo para en distancia despedirme desde mi alma. Entonces yo creo que sí, sí pueden convivir, digamos, la paz con cualquier otra emoción. Fíjate, tenía aquí preparado una cuestión concreta porque es algo que me preocupa y me ocupa con las personas que llegan a mí, y es qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos eh, en los momentos o en los días o en los meses, cada uno en su proceso, previos a que la persona bueno, nos deje, ¿no? Por una parte la Juanjo, despedida, esos momentos finales, por una parte la te despedida. dejé de escuchar, perdón, te dejé de escuchar absolutamente. Vale, es que de vez en cuando se te va un poco la conexión. Entonces, reformulo. Eh, Te decía que hay algo que me ocupa y me preocupa, que es todo ese proceso previo a la despedida, previo a que el ser querido abandone su cuerpo físico, todo ese proceso que le podemos titular despedida, aunque también lo podemos de alguna manera establecer con un preámbulo por todo ese tiempo que ese ser querido está pasando esa enfermedad que le va a llevar indefectiblemente al final, y esos momentos finales en los que ya sí es la despedida como tal, ¿no? En muchas ocasiones, y yo creo que esto es más un tema cultural o de sociedad, infligimos un dolor innecesario en el ser, en la persona que va a fallecer, por de alguna manera liberarnos nosotros o trasladarle la responsabilidad al otro de que se va y nos deja y nos abandona. Y esos últimos momentos se los hacemos, bajo mi punto de vista, se los hacemos interminables al ser querido. Yo no sé si tú lo ves de esa misma manera. Si deberíamos enfocar esa despedida como algo mucho más amable, recordando momentos extraordinarios que pasamos con ellos, dándoles amor, permitiéndoles partir eh, sin ninguna cuenta pendiente, diciéndoles, oye, de verdad, no, tú te vas a abandonar este cuerpo, pero vas a permanecer en mi corazón. Eh, yo te voy a seguir queriendo exactamente igual. En vez de reprocharle cómo nos dejas, cómo nos abandonas, ya lágrimas, no sé. Esto es algo que a mí me ocupa bastante, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Podemos hacer de este proceso un proceso de despedida amable, amoroso, lleno de gratitud, perdón, recuerdo, lo que tú dices, recuerdos hermosos, la mejor música, lo que nos contactaba como personas que nos relacionamos, ¿no? O lo podemos hacer muy doloroso también, desde ese reproche, como tú dices, desde ese reclamo, porque te vas, voy a sufrir mucho. Y yo creo que eso es un trabajo
que empieza por el trabajo interno de cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Desde dónde quiero yo que esta inevitable adiós o hasta luego, depende de lo que creamos, pueda ser más amable y lleno de amor? Yo creo que es fundamental lo que tú dices, desde la amabilidad en cuanto, primero los perdones si hay que, si es el caso, ¿ok? Me perdono, te perdono, cualquier cosa que como seres humanos podamos, digamos, herir al otro o sentirnos heridos. Luego, desde la gratitud, porque seguramente hay agradecimientos infinitos en esa vida juntos. Y yo también creo que es importante la honestidad. Te voy a extrañar infinitamente, pero yo voy a estar en paz. Y es un poco eso que hablábamos de la paz y la serenidad en nuestro corazón, ¿no? Entonces, sí, hay formas hermosas de hacer y amorosas, y hay formas un poco más desde ese reclamo. Y depende de nosotros qué queremos hacer. Y para eso muchos de los tanatólogos acompañamos en ese proceso para mostrar, porque muchas veces, Juanjo, cuando estamos viviendo el dolor tan grande, nos ensimismamos y vemos, nuestra visión es muy limitada. ¿Ok? Vemos el dolor. Cuando una persona, como puede ser un familiar o puede ser un tanatólogo, nos acompaña y nos dice, hay otra manera. Hay una manera desde el amor, sí va a haber tristeza, sin duda, pero hay también otra manera. Entonces podemos abrir y podemos ver otra forma de vivir estos momentos tan importantes, porque es un momento, igual que el nacimiento, este momento del fallecimiento de nuestro cuerpo físico es un momento importantísimo en nuestras vidas. Claro, es que además forma parte de la vida, o sea, quiero decir, si hay muerte es porque ha habido vida, por lo tanto, tenemos que aprender. Y esto sí que es una cuestión de educación y esto es muy previo a que llegue el momento, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que empezar a entender que la muerte no es lo negativo. La muerte simplemente es un punto y final a una vida. Entonces, vamos a celebrar la vida sabiendo, somos conscientes, también lo dice el doctor Jorge, somos el único ser viviente en el planeta Tierra que es consciente de que se va a morir, sabe perfectamente que le va a llegar. Bueno, el cómo, pues podríamos entrar en ese discurso de si podíamos tener una muerte mucho más linda, una muerte mucho más traumática. Evidentemente estamos hablando de suicidios, de accidentes, todo esto, que es obvio que tienen una connotación de una vuelta de tuerca más hacia el dolor, ¿no? Porque son inesperados, porque, bueno, pues por las connotaciones que conllevan, ¿no? Pero yo creo que si hemos hecho un trabajo previo de abrazar a la muerte como algo natural, de la misma manera que abrazamos pues otras circunstancias de nuestra vida, cuando llegue ese momento, a pesar del dolor, vamos a vivirlo de una manera mucho más amable. Y yo creo que esa es la función que tenemos que cumplir los que ya estamos en ese punto, ¿no? Los tanatólogos, los acompañantes, toda esta gente que estamos ahora mismo en ese proceso de entender la vida con la muerte o la muerte con la vida, creo que tenemos que hacer esa labor de divulgación, de educación, de transmitir la realidad desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbrados. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestra labor, la tuya, la mía y de tantas personas que están abriendo este tema de vida al mundo, pues yo creo que es importantísimo, es un granito de arena
que estamos poniendo en cuanto a ver la vida tal cual es. A veces no queremos mostrarnos vulnerables, a veces no queremos mostrarnos que sí, que nuestra vida y esta pandemia no ha venido aquí a recordarnos precisamente eso, que somos seres vulnerables desde que nacemos, o antes desde que nacemos, desde que somos concebidos. Claro. ¿Ok? Entonces, entender esa naturaleza, la impermanencia de la vida, de todos los seres vivos, el comprender eso y el vivirlo, porque lo podemos entender desde la parte cognitiva, ¿no? Desde mi razón, pero entenderlo y me puede ayudar a que mientras estemos vivos, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué huella, qué legado, qué herencia quiero dejar al otro? ¿Un legado amoroso, un legado de miedos? ¿Qué quiero dejar? Entonces nos contacta con nuestro más profundo sentido de vida. Si yo voy a morir algún día, entonces, ¿qué quiero dejar aquí para las generaciones siguientes, para el mundo? Entonces yo sí creo que es un trabajo de conciencia indispensable para que nos contacte con nuestra propia vida, con nuestro propio sentido de vivir. Claro, fíjate, nos dice Dolores Gómez Vargas que ya nos puso algo arriba. Lo que pasa es que yo no supe cómo hilarlo con lo que estábamos hablando y, bueno, probablemente hay un delay desde que nosotros hablamos hasta que aparece el comentario y muchas veces nos perdemos. Por eso os recomiendo, os pido, por favor, porque esa es nuestra labor, el ayudaros en todo lo que podamos, que todas las preguntas que nos queráis hacer nos las hagáis. Ahí debajo de Gaby hay un simbolito de interrogación. Todas las preguntas que vayan ahí vamos a ir dándolas curso y si hay alguna que no sale, a mí me podéis mandar un privado, me imagino que a Gaby sin ningún problema también, y os daremos respuesta desde nuestra humilde sabiduría, la que tengamos en cada momento y teniendo en cuenta, y esto sí que os lo pido por favor, que entendáis que el duelo, lo que estáis pasando es personal. Ni Gaby, ni yo, ni nadie va a tener una varita mágica ni la llave de la felicidad. Esa solamente la aportas tú, la aportas en tu corazón y nosotros lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a procurar es acompañarte a encontrar esa llave de la felicidad dentro de tu corazón. Esa es nuestra labor y humildemente la vamos a tratar de hacer lo mejor que sepamos. Así que cualquier cosita que tengáis, ahí en el simbolito de la interrogación o si no luego en los DMs, en los privados, pues nos comentáis lo que queráis. Pero nos dice, es que yo nunca me preparé para la muerte y menos para la de mi hijo. Claro, es un poco lo que hablábamos casi al principio de la conversación. O sea, a ver, yo creo que nadie nos preparamos para la muerte y bueno, y evidentemente mucho menos para la de un hijo. Pero sí es cierto, y también lo hemos dicho en este directo, que cuando tú tienes una educación en la que en vez de meterte miedo con la muerte, lo que hacen es te cuentan lo que es y te cuentan cómo es y te lo ponen desde un punto de vista amable, cuando llega ese momento, a pesar del dolor, que eso no te lo va a quitar nadie, porque cuando quieres duele y querer duele y eso es inevitable. Cuando eso ocurre y hemos tenido una cultura, una educación previa que nos ha invitado a ver la muerte de una manera diferente, esos momentos se mitigan de una manera mucho más, se convierten en un dolor más suave. ¿Cuánto de suave? Pues eso, volvemos a otra vez. Cada uno lo metabolizará de la mejor manera posible. No sé si tú quieres decirle algo a Dolores, Gaby. Bueno, Dolores, primero, abrazarte con el alma, abrazarte con el corazón y sin duda que la muerte de un hijo es una pérdida que nuestra mente no concibe
Y muchas veces cuando intentamos dar una respuesta desde aquí, no la vamos a encontrar. Cuando desde el corazón y desde el alma nos contactamos con ese ser querido, con el agradecimiento, con su vida, con su esencia, con su legado, desde aquí voy a poder vivir. Y de aquí me refiero a mi corazón, mis emociones, mi amor, mi parte emocional y mi parte espiritual. Porque desde aquí no lo vamos a entender. Está fuera del alcance de nuestro cerebro. Desde el corazón, desde nuestra parte desde nuestra esencia más espiritual, desde allí nos vamos a contactar con ese ser querido. Porque tú acabas de decir, el amor es inmenso, el amor es infinito, el amor es, es más grande que el espacio y que el tiempo. A mí no me queda la menor duda de eso. Entonces, eso es lo que nos va a quedar, eso es lo que nos quede, desde ahí vamos a vivir. Desde ese amor y desde esa conexión eterna con ese ser querido, con ese hijo. A todos los que han perdido hijos o que estén en algún proceso de duelo, me abrazo desde el alma, desde aquí. Nos unimos a ese abrazo, Gaby. Fíjate, hemos estado hablando de lo importante que es la educación, de lo importante que es hacerle conocedor a las personas de los verdaderos conceptos, de la verdadera idea de lo que significa la muerte. Y yo te quiero preguntar, porque, en tu país de adopción, en el mío, que son países latinos en los que de alguna manera la muerte, desde un punto de vista religioso que tiene mucha preponderancia, siempre se ha visto como algo malo, ¿no? Como un castigo, como algo así. ¿Hasta qué tan determinante crees? Porque sabemos que en otras culturas que no tienen ese arraigo religioso cristiano, pues la muerte la llevan de una manera completamente diferente. Incluso hay culturas en las que son auténticas fiestas de despedida, y aquí son fiestas de flagelación, de dolor, ¿no? Entonces, ¿qué tan determinante crees tú que es la cultura o la sociedad en la que vivimos en suavizar o en endurecer un proceso de duelo? Muchísimo, Juanjo, muchísimo tiene que ver con la sociedad, con cómo nosotros concebimos la muerte y cómo la vivimos cuando toca vivirla de cerca. Si tenemos la idea de un Dios castigador, un Dios que va a castigarme por mis obras aquí en la tierra, pues entonces el concepto de muerte es un concepto bastante duro y genera muchísima angustia. En cambio, si nuestro Dios es un Dios más misericordioso, amoroso, creador, pues el concepto de la muerte es diferente. Entonces, muchas veces, digamos, el concepto que tengamos de muerte sí viene, definido por la sociedad en que vivimos. Pero es que hay sociedades en que no lo queremos, y mucho la nuestra, no lo queremos hablar. Y hasta que no se nos presente la muerte desde cerquita, no lo tocamos. Entonces allí es donde vamos a empezar a construir un concepto de muerte, pero ya desde el tenerla muy cerquita. ¿Okay? Lo ideal sería que desde que nacemos nos vayamos formando un concepto de muerte mucho más amable, y es lo que me decías tú, en muchas sociedades, entre ellas la nuestra, es como el enemigo a vencer. Y además generamos hasta incertidumbre, o sea, nos encanta no solamente infligirnos el dolor, sino además
reforzarlo, ¿no? Porque si vamos al cielo, si vamos al infierno, si nos vamos al limbo, es como, es que me voy a morir y no tengo ni idea de dónde voy a ir. Bueno, pero si es que nadie sabe dónde vas a ir. Pero qué tal si nos permitimos hablar en tono positivo, si nos permitimos hablar en tono amoroso de lo que significa la muerte? Cuando te mueras, ¿cómo te vas a poder ir a un infierno? Pero ¿cómo? Es imposible. O sea, no existe ni el cielo ni el infierno. Existe lo que tú quieras que exista en base a cómo tú partas, a cómo tú te sientas en ese último. Yo siempre digo que qué tan importante es ese último minuto, ese último aliento en el que tú indefectiblemente, ese juicio final del que nos hablaban, de que un Dios nos va a juzgar, es que tú eres el Dios. Es que en ese último minuto, ese juicio lo vas a hacer tú contigo. Vas a mirar hacia atrás y vas a decir si tu vida ha merecido la pena o la has perdido. Si has sido consciente de cada minuto de tu vida, si todo lo que has hecho en esta vida terrenal ha sido en beneficio de tu comunidad, ha sido en beneficio de tu familia, ha sido con amor o ha sido buscando cómo ponerle trabas, cómo ponerle zancadillas, cómo hacer el mal. Tú vas a ser el único juez, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos esos conceptos, esas interrogantes. Cuando tú te mueras, pues fíjate, si has sido una persona amorosa, te aseguro que vas a seguir viviendo en todos y cada uno de los corazones que has tocado en tu vida terrenal, en todos y cada uno de ellos. Y si eso ocurre, no te vas a ir a ningún lado, vas a permanecer para toda la vida de todos los seres queridos que has dejado aquí, ¿no? Me encanta cómo lo planteas, Juanjo, y totalmente de acuerdo. Recuérdate que somos energía y la energía se transforma, no se destruye. Entonces, ¿en qué energía, desde dónde estoy vibrando? ¿Mm? Estoy vibrando desde el amor, desde la gratitud, desde esa huella amorosa, ese legado que tú estás diciendo que voy a dejar en cada uno de los corazones, ¿ok? Y aceptando que aquí, en este plano, somos seres humanos que cometemos, que con nuestras virtudes y con nuestros defectos, que vinimos a aprender muchísimas cosas, que cometemos torpezas por allí. Eso es parte de esto, eso es parte de esto que nos toca aquí vivir. ¿Ok? Claro. Y entonces viene desde el perdonarme a mí y el aceptarme como ser humano. Claro. Claro, Desde allí, desde esa aceptación es donde voy a vibrar. efectivamente. Qué importante es lo que acabas de decir. O sea, el tener la capacidad de aceptarme, punto número uno, de aceptar que soy un ser humano y por lo tanto no soy infalible, me puedo equivocar, pero con la equivocación tiene que llegar el arrepentimiento, tiene que llegar la enmienda, tiene que llegar todo lo demás, el perdón, entender que si te has equivocado, el problema no está en que te hayas equivocado, es en obstinarte en la equivocación, es el permanecer en la equivocación por ego, por todas esas cosas que son terrenales y que no te las vas a llevar. O sea, el que tú pidas perdón no te hace peor persona. El que tú digas te quiero no te hace más débil. El que tú tiendas la mano a una persona que crees que lo necesita no te hace más vulnerable. Todas esas cosas que nos han enseñado, que nos siguen enseñando en esta sociedad de competitividad, de que el otro es el enemigo, al final nos llevan a esos últimos momentos de nuestra vida en los que cuando tú miras para atrás dices, ¿verdaderamente ha servido para algo todo el dolor que he causado? ¿Ahora soy capaz de perdonarme todo eso? Y en la respuesta está tu cielo o está tu infierno. Y no hay más, en el legado que tú hayas dejado, ¿no? Bueno, vamos a... Nos quedan 10 minutitos porque Instagram ya sabes que es así. ¡Qué rápido! Se ha pasado volando, ¿verdad? Hay un tema súper importante.
que yo creo que también tenemos que ahondar mucho en él, y es en el qué debemos hacer y qué no debemos hacer en, en un duelo, no el que estamos pasando, sino el que vamos a acompañar en esos tanatorios, no sé cómo les llamáis allí, los sitios en los velorios, Velatorio, ¿ok? en los velatorios, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No porque lo digamos nosotros, porque obviamente nosotros no tenemos el poder de la verdad, ¿verdad? Pero sí porque son de sentido común y que muchas veces, como hemos dicho también al principio, por ese afán que tenemos, por esa necesidad que tenemos de sentirnos, de hacernos sentir presentes, muchas veces decimos y hacemos cosas que no ayudan, sino más bien todo lo contrario. ¿Qué sí y qué no, a tu juicio? Ok. Sí, y bien tú lo dices, Juanjo, o sea, en base a la experiencia propia, qué ayuda y qué no, ¿no? A las personas en duelo, que al final son digamos, debe ser el foco, ¿no? Nos debemos enfocar en esas personas, no tanto en nosotros, sino en esas personas que vamos a acompañar de corazón. Y habíamos hablado que era el acompañamiento, pues el estar allí, ¿no? Y no necesariamente físicamente. Ahorita que estamos lejos, pues con una llamada, con una videollamada, con un mensajito, puedo estar con la otra persona. Primero, sin juicio, porque ya hemos conversado que cada uno de nosotros, como únicos irrepetibles que somos, pues también única y irrepetible son las maneras como y los tiempos como nosotros nos tomamos para transitar un proceso de duelo. Entonces, sin juzgar, porque el otro debería estar llorando o el otro debería, no, debería según quién, que la persona viva su proceso como lo tenga que vivir, esa aceptación sin juzgar. Segundo, estar muy pendiente qué necesita la persona. Muchas veces nos acercamos con esa necesidad de controlar, pero entonces decimos cosas como no llores, sé fuerte y una cantidad de cosas que molestan muchísimo. En cambio, si sabemos que la persona la vemos con la boca seca, por ejemplo, que suele pasar, porque recuérdate que somos seres holísticos y todo nuestro ser físico, emocional, mental, social y espiritual se tambalea en esos momentos. Entonces, un vasito de agua, un caramelito, decía Úrsula, que también hemos platicado con ella, un caramelito en esos momentos, el dulce, muchas veces ayuda. Un caldito, tal como el libro tan bello de un caldo de pollo para el alma, llevarle un caldito de pollo, algo que sea para el alma. ¿Qué necesitas? A lo mejor tienen niños pequeños y puedo ayudarles con eso. Más que decir, hacer. Estar muy pendiente qué es lo que necesitan. Quizás un libro que creamos, regalar un libro que creamos que le pueda ayudar, o el simple mensajito, aquí estoy. Me pasó mucho en el hospital, Juanjo, que hay cosas que se dicen que son excesivamente dolorosas y en vez de digamos, la persona sentirse como apapachada, que es un poco una palabra que se utiliza aquí mucho como para abrazar el alma, más bien genera muchísima enojo. Me ha pasado mucho, pero recuerdo clarísimo un papá se acababa de fallecer su bebé y el personal de salud lo que le decía era, tú tienes que estar fuerte para tu esposa, no puedes mostrar tus emociones. Eres joven y puedes tener, en ese momento, eres joven y puedes tener otros hijos y una cantidad de cosas. Llegó enfurecido porque no se siente validado. Y entonces, ¿cómo que yo tengo, y dónde está mi dolor? ¿Dónde? ¿A dónde?
Entonces, la importancia de que ese dolor fluya a través de nosotros. Recuérdate que las emociones tienen que fluir a través de nosotros para poder ser liberadas, para poder vivirla, aunque nos duela muchísimo, porque lo que reprimimos, pues va a salir como olla de presión, como una presión enorme en algún momento. Entonces hay que vivirlo. Entonces ese padre llegó enfurecido, con un enojo enorme. En el momento que se le valida, se le permite hablar, platicar lo que está sintiendo y validarlo. Se vale estar enojado, adolorido, no sé, confundido, pues en ese momento puede liberarlo y puede estar, digamos, puede ir con la esposa a apoyarse de mejor manera. Entonces, más que decir, es hacer o decir, hay veces que decimos, no sé qué decirte, pero aquí estoy, te quiero y te abrazo. Claro. Fíjate, yo siempre digo que hay que hacerle caso a la naturaleza, que es muy sabia. Y fíjate, la naturaleza nos ha dado dos brazos para abrazar, nos ha dado dos ojos para una mirada de amor, nos ha dado dos orejas para escuchar con amor y solamente nos ha dado una boca y es lo que más utilizamos y muchas veces con error. Entonces, hay veces que un abrazo, una mirada, el escuchar, dice mucho más de lo que puede decir nuestra boca y puede dar mucho más calor a la persona que queremos consolar, ¿no? En esos momentos las palabras sobran las palabras. Es que además no hay palabra que dé en el clavo de lo que la persona necesita. Por lo tanto, no gastemos las palabras y bueno, pues utilicemos el resto de nuestro cuerpo, que como ve, lo tenemos por duplicado y solamente utilizamos lo que tenemos uno, ¿no? Y ahí a tope, ¿no? Bueno, Y eso un poquito también, Juanjo, que se me olvidó decirte, cuando estábamos conversando sobre, digamos, el enfermo terminal o la persona moribunda, también es importante escucharlos, porque muchas veces queremos decir, queremos hacer, pero ellos tienen mucho que decirnos de sus miedos, de su paz, de todo lo que ellos estén viviendo. De igual manera, una persona en duelo, pues necesita muchas veces sacar y conversarlo. Entonces, permitirlo desde el amor, desde una escucha activa, empática y amorosa. y permitirle también tener su propio espacio. Porque muchas veces nos empeñamos en estar con la persona 24/24 y esa persona también necesita esos minutitos. Yo no digo que tengas que irte y dejarlo ahí postrado en la cama y te vayas toda la noche a dormir a tu casa. No, no. Vete al baño, estate 5 minutos en el baño, déjale estar consigo mismo en el baño, precisamente para que se haga esas preguntas, para que piense, para que se autoanalice, para que se despida también él de todas sus acciones, ¿no? Eso es también algo muy importante y que tampoco lo solemos hacer. Muy, muy importante. Y es como si necesitas estar solo ahorita, voy a estar allá afuera, cualquier cosa que necesites y aquí y que darle esos espacios es fundamental. Bueno, nos quedan 2 minutitos y nos van a cortar de manera isofacta. Entonces, Gaby, dinos cómo te pueden encontrar y cómo les puedes ayudar de una manera muy sintetizada, por favor. Rapidito. Bueno, a través de mis redes sociales, en Facebook estoy como Reinventarnos y aquí pues Gaby, rayita abajo Godoy, rayita abajo Bailey. Allí todos los martes también en la noche, Noche México, madrugada tuyas. Tenemos invitados también que nos nutren muchísimo en temas diversísimos en live, en Instagram, en live de Instagram. Y bueno, allí estoy a la orden y quería agradecerte, Juanjo, por este momento, este rato tan, pero tan agradable y gracias por la invitación, lo disfruté mucho. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros toda esa sabiduría. Recordaros a todos los que estáis pues ahí presentes, recordaros que a partir de esta semana vamos a tener otro programa
los martes a las 7 de la tarde, hora de España, que le hemos llamado Sinceramente. Con ese título, imaginaros que lo que vamos es abrir nuestro corazón para hablar de todo aquello que sea de vuestro interés. También estamos preparando un programa de acompañamiento en Zoom, en el que todas las personas que estáis en duelo, que estáis doliendo, ahí en Latinoamérica el doctor Jorge tiene la cajita de colores, por una cuestión de horario no nos podemos acoplar ahí, vamos a hacerlo aquí. Así que os iremos informando. Nos tenemos que despedir ya, nos quedan 7 segundos. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos. Abrazo. Chao.